Bienvenidos a la primera entrega o delivery en nuestro canal de contenidos, el canal de Octopus. En esta oportunidad les voy a presentar en una serie de videos cómo construir un API y un servidor API. Lo haré en una serie de videos de no más de 15 minutos, 10 minutos de duración, excepto este primero, que es el que tiene el tema de conceptos, y que no es conveniente interrumpir. Pero los demás videos van a ser más o menos de esa duración, como les decía. Así que nuevamente bienvenidos y comenzamos con nuestra primera entrega en nuestro canal de contenido. Bueno, esto que ven aquí voy a cambiar el cursor para hacer más cómoda la presentación. Esto que ven aquí es un poco la agenda, es lo que vamos a ver en esta serie de videos. Vamos a ver la herramienta que vamos a utilizar para construir el API y el API server, o el servidor, que es el que contiene la información para que sea consumida vía API. Vamos a ver un tema conceptual muy importante, que es el de patrones de diseño, que es un poco la esencia de funcionamiento de la herramienta que vamos a utilizar, que se llama Django, en su funcionamiento. Luego vamos a diseñar el API, y allí vamos a ver cómo todos los componentes de un proyecto de Django se crean y se relacionan entre sí. Y finalmente vamos a consumir el API vía Postman, que es uno de los clientes de HTTP más conocidos, si no el más. Bueno, entonces, como decía la agenda, vamos a comenzar con la definición de Django. ¿Qué es Django? Bueno, Django es un framework de desarrollo, es parte de Python, y es como decía, un framework, es una herramienta que me permite desarrollar aplicaciones web, tanto sencillas como de altísimo nivel, robustas, y de altísima calidad. La elección de Python, de Django, perdón, obedece a que es uno de los frameworks que tiene Python, que a mi juicio es el más potente. Entonces vamos a usar a Django como herramienta de construcción del API, del servidor de API, que, repito, es el objetivo que tenemos, ¿no? Django es un tools de Python, que funciona según el modelo vista controlador, digamos, el patrón de diseño llamado vista controlador. Por eso es uno de los puntos de la agenda. Y existen más de un framework en Python para desarrollar aplicaciones web. Sin embargo, entonces yo de aquí conozco a Django y a Flask. Sin embargo, de nuevo, la elección de Python obedece a que, a mi juicio, es el más completo, el más potente, y nos da mucha flexibilidad para desarrollar aplicaciones, entre ellas, por ejemplo, un servidor de API. Obviamente que el requerimiento aquí que cae de maduro es que se debe entender Python, se debe conocer Python, si no es imposible entender lo que vamos a ver a continuación. No es un tutorial de Django, para eso existe muchísima documentación, sino simplemente mostrarles cómo se crea un servidor de APIs y un API en particular, usando esta herramienta, repito, que es el framework llamado Django de Python.
Este URL que ven aquí es el del proyecto Django. Aquí está toda la información que se requiere acerca de Django. Lo vamos a ver. Aquí, repito, es el sitio de Django, y aquí está todo lo que se necesita. Desde la instalación del mismo, la guía de instalación para instalar Django, bueno, aquí está todo, hasta tutorials, que son realmente cursos completos acerca de temas, por temas de Django, pasando por toda la documentación que se necesita, como las clases, los componentes, la relación entre los mismos. Aquí, como pueden ver, hay de distintas versiones del mismo. Nosotros estamos usando la última versión de Django. Pero bueno, quería que vieran este sitio porque la verdad que en desarrollo de software es tanto más importante la documentación y tener claro los lugares donde ir a buscar la documentación que acordarse de memoria todo lo que hay que hacer, lo cual es prácticamente imposible. Entonces esto es lo que quería hacer, mostrarles respecto del portal de Django. Volviendo a nuestro sitio, voy a volver a nuestro puntero. Entonces, este es un poquito el contexto de la herramienta que vamos a usar, que es Django, el tool de Python para desarrollar aplicaciones web. A propósito, aquí un pequeño comentario acerca de las aplicaciones web. Por lo general se asocia aplicaciones web con sitios web. ¿Sí? Un sitio web es un caso particular de aplicaciones web. Sin embargo, se pueden escribir aplicaciones web que no tienen que ver con un sitio web. Una aplicación de producción, una aplicación de stocks, contable, o inclusive la que vamos a escribir nosotros aquí, que es un servidor de API, ¿no? Entonces, es un poquito una aclaración, sobre todo para los que se están iniciando en este tema, acerca de lo que es una aplicación web. Una aplicación web sí tiene una particularidad que se ejecuta desde el browser o desde el navegador que uno utiliza. Entonces, sea un sitio web o una aplicación web, siempre se utiliza el navegador y es lo que distingue a una aplicación web. Bien, decía que el patrón de diseño MVC o modelo vista controlador es el que define el funcionamiento de Django. Primero, unas poquitas palabras acerca de los patrones de diseño. ¿Qué hacen los patrones de diseño? ¿Para qué sirven los patrones de diseño? Bueno, los patrones de diseño lo que nos indican o lo que nos ofrecen son pautas para poder diseñar distintos requerimientos que tenemos, diseñar y resolver los distintos requerimientos que tenemos cuando estamos escribiendo o codificando una aplicación. Un requerimiento, por ejemplo, es un usuario que requiere información, determinado tipo de información, y esa información que puede estar persistente en una base de datos, es entregada, se consultan los datos a la base de datos, es preparada, digamos, o renderizada en función de un diseño y entregada al usuario. Vamos, ese es un requerimiento, lo que se denomina en el desarrollo de software casos de uso. ¿Sí? La consulta de datos por parte de un usuario. Bueno, un patrón de diseño nos va a decir cómo, o nos va a indicar cómo desarrollar ese requerimiento o caso de uso. Lo podemos hacer en función de un patrón de diseño o lo podemos hacer de manera anárquica o artesanal, ¿no? como se hace usualmente.
Entonces, siguiendo los patrones de diseño, lo que se logra es realmente poder tener un desarrollo absolutamente escalable y robusto, no importa el tamaño del mismo, comparado con realizar lo mismo, repito, de manera artesanal o de manera, digamos, anárquica, como también se le suele llamar. Bueno, el patrón de diseño modelo vista controlador es exactamente el que resuelve el caso de eso que explicaba recién, ¿no? Y que es la base de diseño, la base de funcionamiento de Django. Hay un usuario desde su terminal que consulta datos y esos datos son devueltos al usuario de una manera o formateados o preparados de una forma determinada. Siempre el usuario utiliza para ejecutar esa aplicación el navegador. Entonces, el patrón de diseño modelo vista controlador es el que resuelve ese requerimiento. O sea, hay tres clases, llamado controller o controlador, modelo, vista, y la forma en que se relacionan ellas es la siguiente. El usuario requiere o hace el requerimiento vía su navegador, ese requerimiento es capturado por lo que se llama el controller o controlador, es una clase, esa clase lo que hace es analiza el requerimiento, deriva el requerimiento al modelo, que es donde están los datos, por lo general en una base de datos, para que exista persistencia. Esos datos son devueltos al controlador, el controlador ahora pasa esos datos a la clase que es la vista, esa vista renderiza o prepara los datos, formatea los datos, o los pone en un formato determinado en el diseño, y finalmente esa vista regresa al usuario que hizo el requerimiento. Ese es un poco el detalle a grandes rasgos de lo que se llama el patrón diseño, el patrón de diseño modelo vista controlador. Bueno, esto es necesario hacerlo, aquí explicar los conceptos, primero porque hay que entender que así funciona Django, y segundo, porque estas clases o elementos, controlador, modelo y vista, son los que hay que crear y diseñar en función del caso que se quiera resolver. Y es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de esta entrega, digamos, ¿no? Así que un poquito esto es el principio de funcionamiento de Django, lo que se llama el modelo vista controlador. Que en Django Django hace una pequeña adecuación a esto, y a lo que sería el controller en el modelo vista controlador, Django le llama view, a lo que sería el modelo o model, el modelo vista controlador, Django le llama model, le llama igual, y a lo que sería el view en el modelo vista controlador, Django le llama template. Es decir, hay un poquito una rotación de los nombres de algunos de ellos, pero el concepto es el mismo. El usuario hace el requerimiento, la lógica de funcionamiento de todo el caso de uso está en el controller, o en este caso en el view. View lo que hace es deriva hacia el modelo ese requerimiento que es la consulta de datos, luego lo vuelve o lo pasa al template para que o al view en el MVC, pero ahora le vamos a llamar template, para que los datos se rendericen y o se preparen o se formatean, y luego esa respuesta va hacia el usuario para que esos datos puedan ser virtualizados. Bueno, así es como entonces Django le llama a cada una de las clases, y su correspondencia, aquí puse la correspondencia con el MVC o modelo vista controlador. Recuerden que lo que hay que hacer es exactamente el desarrollo de cada una de esas clases, del template, del view y del model o modelo. Ahora, ¿qué es un API? Porque lo que vamos a hacer en esta entrega es justamente diseñar un API y un servidor de API que es el que la contiene dicha API, ¿no? Un API no es otra cosa que un contrato tácito entre dos aplicaciones
para consultar y entregar información. Es decir, una aplicación consulta a otra aplicación acerca de determinada información y esa información, esa consulta se hace en un determinado, de un determinado formato o en un determinado formato y la respuesta también es ofrecida de una aplicación a la otra también en un determinado formato. Bueno, esos formatos están en un contrato y ese contrato es el API, dice cómo se hace la consulta y cómo viene la respuesta. Eso es un API, esa es la mejor definición, la definición más simple de lo que es un API. Ahora, hay una tendencia a creer que las APIs son todas tipo HTTP, ¿no? O sea, que las APIs se hacen desde un navegador. Bueno, eso es parcialmente correcto. Esas son las APIs HTTP. Sin embargo, las APIs existen entre nosotros y desde hace mucho tiempo porque si uno habla de dos aplicaciones que dialogan entre sí y un contrato que determine ese flujo de consulta-respuesta, bueno, existen un montón o se dan un montón de situaciones. Sin ir más lejos, SNMP, ese protocolo de gestión de redes, que se basa en hacer consultas a variables que están en MIPS. Esas variables significan determinadas cosas, por ejemplo, el estado de una CPU, el estado de una interfaz, etcétera, 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 el nombre de un host, todo eso está en las distintas variables dentro de la base de datos de variables que se llama MIPS, y así funciona el protocolo de SNMP. Bueno, eso es un API, porque hay una respuesta, una consulta a las MIPS en un determinado formato y la respuesta viene también en un determinado formato, ¿no? Eso es claramente un API. Lo que sucede es que no es un API HTTP. Y en un caso extremo, si se quiere, la consola de un equipo de networking o de un servidor cualquiera, también es a través de un API, porque en la consola uno no puede escribir cualquier comando, tiene que escribir lo que corresponde, allí hay un formato, y la respuesta viene en un formato determinado, lo cual entonces cumple también con los requisitos de la definición de un API. Pero bueno, nuevamente, actualmente las APIs están asociadas a formato HTTP y es justamente lo que vamos a ver nosotros, es cómo construir un API tipo HTTP. Las APIs HTTP se definen, pues, hay distintos tipos, RESTful, REST, varían, la diferencia entre ellas es una sutil definición en los métodos que utilizan, tampoco este es un curso de API, pero bueno, sepan que hay distintos tipos de APIs HTTP y sí, las más utilizadas hoy en día son las APIs REST, HTTP, digamos, siempre que se construye un API, se construye un API HTTP y de tipo REST para adecuarse a los estándares que hoy se utilizan. Ok, entonces definimos lo que es un API, y este es justamente lo que vamos a construir. Entonces, lo que vamos a construir es, por un lado, vamos a construir una aplicación que es la que va a tener los datos, es la que va a responder justamente al requerimiento de consulta de datos por parte de un usuario. Vamos a construir, bueno, vamos a utilizar Postman para hacer esas consultas sobre esos datos a esa aplicación. Eso lo vamos a hacer vía un API, HTTP, es decir, va a haber un contrato explícito entre Postman y la aplicación que es la que va a contener los datos, y los datos van a regresar entonces en el formato más conocido, que es JSON, ¿no? By the way, JSON no es un lenguaje, es un formato, es lo que se llama un encoding de información, ¿no? La forma de presentación de los datos. Entonces esto es lo que vamos a construir y lo vamos a hacer precisamente utilizando Django, el framework, uno de los frameworks de Python para construir
aplicaciones web. Bien, entonces esto es un poquito la parte conceptual de esta entrega, esta primera entrega que vamos a hacer a través de nuestro canal de contenido, el canal de contenido de Octopus. Soy Edgardo Scrimagia, socio fundador de Octopus, y espero verlos entonces en el próximo video para ya comenzar a utilizar Django y desarrollar nuestra API y servidor de API. Gracias.